Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Regresa a la mesa redonda con un tema que ha causado mucho interés entre nuestro pueblo. Internet y las zonas wifi en Cuba es el título de nuestra mesa redonda de esta tarde, la continuación de nuestro programa del pasado martes, después de que esta mañana los sitios web de Cuba Debate y la mesa redonda pues escenificaran un foro digital con una amplia participación de nuestro pueblo desde las diversas ciudades del país, desde diversos medios, fundamentalmente desde los correos nautas. Tuvimos bastante participación en nuestro foro digital y hay numerosas opiniones de nuestra población sobre estos servicios en el país. Como el pasado martes, me estarán acompañando hoy en el panel el ingeniero Jorge Luis Legrá Álvarez, director de programas estratégicos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, el ingeniero Lázaro Vázquez Inclán, jefe del grupo Soluciones y líder del proyecto de conectividad Wi-Fi en el país, y también el ingeniero Eliezer Samada Granda, especialista de ingeniería del proyecto de conectividad Wi-Fi. Como cada jueves en nuestras mesas redondas de temas nacionales está también con nosotros nuestra colega Aixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo las interesantísimas opiniones que ustedes han estado reflejando a través de los sitios web, en el correo electrónico y también las llamadas que llegaron hasta nuestra oficina. Así que les propongo que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa para conocer un poco más de estos servicios en el país, su realidad actual y sus perspectivas. En la céntrica dirección calle Maceo número 76, entre General Gómez e Ignacio Gramonte, en la ciudad de Camagüey, fue inaugurado el primer espacio en el país concebido para aportar mayor confort y ofertas gastronómicas junto al acceso al servicio de conexión Wi-Fi. El Legendario es un proyecto conjunto de la cadena de tiendas TRD Caribe y de la empresa de telecomunicaciones ETEXA en la provincia. Es una idea que surgió como parte de la intención de nuestra cadena de insertarse de manera más activa en el desarrollo del turismo de ciudad en Camagüey, de diversificar las ofertas y de ampliar el público hacia el cual van dirigidas esas ofertas. Un objetivo era crear una unidad como esta que estamos hoy en el Legendario y entre un servicio agregado e instalar el sistema Wi-Fi, con el objetivo de que las personas que lleguen a la unidad a usar el servicio que realmente se va a ofertar tengan la opción de navegar si lo desea. Dimos una participación particular a los jóvenes en este proyecto, tanto los jóvenes que nos acompañan en la cadena, en los distintos lugares, en las distintas funciones que se desempeñan, como también a estudiantes de la Universidad de Camagüey de la carrera de Arquitectura, que se entusiasmaron mucho con el proyecto y nos diseñaron este espacio. Fue una experiencia enorme porque nos dieron la oportunidad de, siendo estudiantes, acceder a un proyecto que ejecutamos con poca experiencia pero con mucho placer y que esperamos que sea del agrado de todos. En este local, de libre entrada con capacidad para 18 personas, se ofertan además de productos gastronómicos, tarjetas de recarga para la navegación nauta en el horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, otra de las nuevas opciones que van apareciendo, como se decía el martes, uno de los objetivos de la empresa ETEXA en este 2016, llevar también los servicios Wi-Fi a espacios cerrados, a lugares con mejores condiciones también para quienes deseen conectarse, y esta es una de las opciones. Veíamos el pasado martes también el Centro Tecnológico de Enramada en Santiago de Cuba y así otros espacios que se están dando también aquí en la capital del país. Les propongo irnos de inmediato hasta la posición donde está Aixa Evia para tener en nuestro primer contacto con la sección de Internet detalles de los comentarios que ustedes nos dejaron en las últimas 48 horas en nuestros sitios web y también a través del correo electrónico. Sí, gracias. Buenas noches. Difícil la selección, muchas opiniones, tratamos de escoger las que más o menos reflejaran las mismas preocupaciones, pero bueno, Randy lo decía, muchas opiniones y ha sido un tema bien debatido. Bueno, la primera inquietud de Myself dice, ¿podría decir exactamente cuáles son los planes de las próximas zonas Wi-Fi? Es decir, las locaciones, dónde se piensan implementar o al menos los municipios. Pablo Eric dice, ¿es posible cambiar la forma de cobro de las áreas Wi-Fi por tiempo a megabytes descargados o subidos? Y dice Pablo,
Y gracias, ETEXA, porque a pesar de que no vamos a la velocidad que todos queremos, lo cierto es que vamos avanzando cada día un poquito más en el desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro país. Dice Luis Trutier Martí de Altabana, que nos llamó por teléfono a la oficina de Cuba Debate, dice: quisiera saber sobre el funcionamiento y la tarifa del sistema Nauta, ya que lo mismo trabaja que no, sin embargo el dinero se consume y no recibo explicaciones. Dice Manuel: me gustaría saber si la conexión Wi-Fi es supuestamente a megabyte por usuario. La realidad es otra. A la hora de descargar o ver un video, la conexión es de solo 125 kilobytes por minuto. Dice Tony.cu: si existen actualmente 85 zonas Wi-Fi y cada una tiene asignado 100 megabytes de ancho de banda, ¿cómo es posible que el ancho de banda para toda la red Wi-Fi sea de 600 megabytes? ¿Por qué no se implementan las cuotas de acceso basadas en volumen de datos en lugar de tiempo? Carlos nos dice: quisiera conocer si ETEXA ha estudiado económicamente la posibilidad de dar servicio Wi-Fi con puntos más potentes en la zona de residencia de las personas, llegando a más usuarios que en los puntos establecidos con mayor nivel de gastos. Dice Osniel de las Tunas: mi preocupación radica en los altos precios que hoy poseen los servicios de Internet y las zonas Wi-Fi. La velocidad de conexión deberían mejorarla buscando mayor eficiencia y rapidez. Se deben continuar bajando los precios de la telefonía móvil para así darle al móvil el uso para el cual verdaderamente se diseñó. Alejandro se comunica y nos dice: mi opinión es que deben buscar antenas más potentes. En los centros de Texas, ubicados en varias localidades de cada provincia, se deben montar antenas Wi-Fi y así ampliarían la zona. Pozo dice: son muchas las ilegalidades que se están generando alrededor de las zonas Wi-Fi, desde la venta ilegal de tarjetas a sobreprecio hasta la reventa de Internet a varios usuarios a mitad de precio, usando aplicaciones como el Connectify y otras. Y sigue diciéndonos Pozo: esto se pudiera evitar si autorizaran a los agentes de telecomunicaciones a comercializar las tarjetas en los puntos de conexión. Actualmente solo tienen permitido vender tarjetas de recarga desde sus casas, dejando el área de mayor demanda a los revendedores ilegales. Hasta aquí, Randy, las primeras inquietudes. Gracias, Aixa, por estas opiniones que recibimos a través de la web, que como tú decías son cientos. Hubo más de 400 participaciones hoy en el foro debate, tanto en la mesa redonda como en Cuba Debate. Y también pues tuvimos sus llamadas telefónicas. Hay que decir que hemos tenido dificultades, ahora mismo tuvimos dificultades con la corriente acá en nuestro estudio y hemos tenido también dificultades para poderles transmitir a ustedes las primeras llamadas telefónicas que seleccionamos para la emisión de hoy, pero tengo un resumen por acá que se las puedo leer rápido, lo que dicen algunos de nuestros televidentes a través de sus llamadas telefónicas el pasado martes. Andu Castro de Mónaco, aquí en La Habana, dice: ¿cuál es el mecanismo de desconectarse de la tarjeta? Pues en una tarjeta de 1 hora yo utilicé solo 30 minutos y después siempre se me queda conectada la tarjeta y se gasta el supuesto tiempo que le quedaría, dice este ciudadano acá de La Habana. También nos llamó por teléfono Arianna Alonso de Cienfuegos, que quiere saber por qué no bajan el precio de las tarjetas. Nos llamó también Anabel Rodríguez de Holguín, dice que su opinión acerca del servicio de Wi-Fi es que la conexión es muy lenta porque hay una gran demanda. Aunque el servicio es caro, hay cantidad de personas que se conectan y a veces se cae la conexión y la cuenta queda abierta y las personas pierden el dinero. Sobre el portal de ETEXA, dice que el servicio es bastante malo. Por ejemplo, para transferir saldo, cambiar la contraseña, se cae mucho el portal y las personas no pueden hacer la acción que quieren. También nos llamó el pasado martes Ramona Concepción Ramírez del Cerro, que quiere saber si ahí en esa zona, en el Cerro, van a poner alguna Wi-Fi de la Internet. Y como última llamada, bueno, pues también está la de Abel Fuentes de Calabazar, que dice que tiene una preocupación, tiene preparado el parque, dice, en su barrio, iluminado, podado, los bancos puestos, pintado, todo de lo más bonito, y todavía no han puesto el sistema Wi-Fi. Parece que está esperando que allí en Calabazar vayan a poner ese sistema. Es decir, son algunos de los temas que ustedes nos hicieron hacer llegar también a través de las llamadas telefónicas y que son parte de los asuntos que les propongo en breve pues analizar con nuestros panelistas de esta tarde. Hagamos un breve alto y regresamos de nuevo al programa.
Internet es un instrumento revolucionario que permite recibir y transmitir ideas en las dos direcciones, algo que debemos saber usar. Fidel Castro Ruz, 3 de febrero de 2012, presentación de los 2 tomos del libro Guerrillero del Tiempo. Bueno, numerosos temas que trataremos de analizar en los próximos minutos con nuestros invitados de esta tarde. Hay varias llamadas, Lázaro, y también comentarios en la web, correos electrónicos, que preguntan, bueno, ¿cuándo me toca a mí? De varias provincias, de varios municipios, algunas zonas que dice que han sido más desfavorecidas porque han tenido menos posibilidades. Por ejemplo, algunos hablaban de Camagüey, aunque veíamos ahí que ya tenían un nuevo sitio para la conexión vía Wi-Fi, que por cierto también desde Camagüey me decían, ¿cómo se dice? Wi-Fi o Wi-Fi. Bueno, Wi-Fi en español, Wi-Fi en inglés. Usted lo dice como usted lo entienda mejor. Pero, ¿qué hay con las ampliaciones? Se ha hablado de 80 nuevos servicios este año. ¿Cómo tienen pensado distribuirlo en las provincias? ¿Cómo va a ser la posibilidad de acceso hacia los otros territorios del país? Muy buenas tardes a todos. Como comunicamos en el programa anterior, vamos a implementar 80 sitios Wi-Fi públicos en el año 2016. 30 de ellos van a ser en La Habana, zona de mayor demanda, y el resto en todo el territorio, donde al menos vamos a garantizar 3 sitios Wi-Fi por cada provincia, incluyendo el municipio de Isla de la Juventud. Ahora es importante destacar que su selección será por orden de prioridad y siempre colegiado por el gobierno y el partido en la provincia. Y no es una decisión únicamente de Texas, sino con las autoridades de cada uno de los territorios. Correcto. Imagino que, por supuesto, siempre potenciarán aquellos municipios con mayor población. Por eso también son 30 en la ciudad de La Habana, tiene 2 millones de habitantes y muchísimas más, mucho más acceso también a los aparatos inteligentes, a la telefonía celular. Pero hay esa posibilidad de al menos 3 servicios para cada uno de los territorios. Al menos vamos a garantizar 3 sitios Wi-Fi públicos por cada territorio. Y por supuesto, en la prioridad tenemos en cuenta este indicador de donde haya más alta demanda, se priorizará en las provincias. Por supuesto que eso va acompañado también, como se decía, de la apertura de nuevas salas de navegación en todo el país, que va a acompañar todo este proceso de las zonas Wi-Fi, como se explicaba el pasado martes. Pero si hay un asunto que junto al tema de cuándo me tocará, pues llenó los comentarios de nuestro foro de debate y de los correos electrónicos Legrá, fue también el tema del precio. Un tema que sin duda se repite cada vez que se habla de un tema de algo que tenga que ver con la conectividad. Hablan los televidentes, los radioyentes, de los precios del servicio, que todavía lo consideran caro, que si se va a seguir en la tendencia o no de bajar esos precios. Y también hay algunos televidentes, sobre todo personas más entendidas en estos temas, que hablan de si no es más correcto, si no sería mejor pasar de la tarificación de los servicios por tiempo a la tarificación por el consumo de datos, que ellos consideran que es mucho más justo en este sentido. Sobre esos 2 temas, ¿qué pudiéramos explicar? Bien, buenas tardes, Randy, y a todos los televidentes y radiovidentes. Es decir, el precio, por supuesto, es un factor importante en el acercamiento de servicio a todos los usuarios. Telesa ha demostrado durante todo el proceso, a partir de la ampliación de los servicios en el 2013, una intención de ir acercando los servicios a cada una de las personas. Es decir, y diversificando el modo de acceso del servicio. No solamente las salas de navegación, el Wi-Fi, posteriormente los móviles, utilizando el correo, posteriormente la casa, es decir, ir de alguna manera acercando el servicio a cada una de las personas y, por supuesto, haciéndolo más asequible a su pago. Es decir, eso es una prioridad de Telesa. De hecho, en un periodo de menos de 2 años, Telesa bajó el 50% de la tarifa de 4.50 a 2 pesos la hora, y la intención, a la medida que la demanda siga subiendo y la oferta siga aumentando, por supuesto, este tipo de análisis se realiza, se propone y se aplica y se informa en el momento que eso ocurra. Es decir, ya decía, todas las maneras de acceso van a propiciar una disminución del precio.
puesto que las personas van a tener diferentes maneras de acceder. En cuanto a la tarificación, sobre todo específicamente la zona Wi-Fi, que es el comentario que algunos, como tú decías, algunas personas entendidas en la materia explicaron y la cual que compartimos. Es decir, nosotros en su momento tuvimos ese análisis. Lo que pasa es que entendimos que en esta primera etapa a veces las terminologías técnicas no son viables por la mayoría de las personas. Es decir, hay un proceso de cultura, de entendimiento de estas tecnologías y no es lo mismo hablar de una persona que consumió 15 minutos que consumió 20 megabytes. Es decir, el tema está ahí más bien y el sistema lo soporta, es decir, tenemos intenciones que a la medida que exista la convergencia y vayamos avanzando, posiblemente esa sea una de las aristas, es decir, no es un tema cerrado a tener en cuenta en un futuro, puesto que es mucho más viable, es mucho más seguro, las personas de alguna manera consumen lo que requieren y bueno, de alguna forma iremos llegando en ese camino, si las condiciones nos lo permiten, la aplicaremos de ese momento. Quería aprovechar también, Randy, mi primera intervención, que en la noche de ayer, producto de los cambios que veníamos haciendo y con el objetivo de fortalecer más, sobre todo la plataforma de correo que nos provocó ciertas afectaciones de servicio en el mes de noviembre y que tuvimos que disculparnos y abonar y compensar a los usuarios por la interrupción que habíamos tenido. En una decisión empresarial que creo que ha sido de las más novedosas también de este país, es decir, haber aceptado que hubo un error y haber recompensado a las personas que sufrieron ese error. Bueno, a partir de esa problemática, la empresa comenzó a buscar alternativas para buscar una solución de robustecer la infraestructura de correo, ya que el crecimiento y el uso del servicio es muy atípico, es decir, las personas realmente chatean más que mandar correo y eso hace un uso más intensivo de la plataforma y en el mes de noviembre, como explicaba, es decir, tuvimos una afectación de infraestructura. Todo esto comenzamos a trabajarlo a partir de ese momento y ayer, en la madrugada de hoy, en la madrugada de hoy, a las 12 de la noche, implementamos la nueva estructura de servicio de correo, la cual está, por supuesto, en conservación. Teníamos planificado hasta las 6 de la mañana, terminamos a las 4 de la mañana ese trabajo y realmente la estructura estaba funcionando estable, tiene los indicadores estables y bueno, está por supuesto ahora en estos primeros días observada por nuestro personal para ver su comportamiento, cualquier situación que pueda surgir, atajarle a tiempo, no esperar una situación de crisis que nos permita mantener un servicio de calidad como realmente las personas se merecen. Es decir, que esto fue para optimizar ese servicio. Correcto, es decir, es una optimización de servicio a partir del propio comportamiento y consumo que hacen los usuarios ¿no? Que el correo sigue siendo el más popular de los servicios que está teniendo la empresa. Estamos hablando de más de 1,3 millones de usuarios de correo que utilizan la plataforma en este sentido. Esa es parte también de esa diversificación de servicios de las que hablaba. La lógica que creo entender de lo que has dicho, Legrand, es que a mayor apertura de conexiones Wi-Fi y a mayor diversidad de los servicios, ya no solo desde las salas de navegación y los parques, sino también a través de las casas, de los móviles, eso es lo que permitirá ir disminuyendo los precios de esos servicios. Claro, es decir, es un tema de oferta y demanda, ir manejando esa estructura y bueno, de hecho la empresa lo ha demostrado, es decir, lo ha demostrado en la móvil, lo está demostrando ahora en este tipo de servicios, es decir, ha ido disminuyendo y acercando más el servicio a la población para que pueda acceder a él. No, te agradezco sobre todo porque sé que has estado toda la madrugada precisamente en esa optimización del servicio de correo para el país y estás desde por la mañana en el foro debate, ahora con nosotros acá en la mesa redonda. Hay otras interrogantes, hay otras opiniones de nuestra población que tienen que ver con la calidad del servicio que se da en la zona Wi-Fi y me gustaría que el ingeniero Zamada nos ayudara también a poder dar algunas recomendaciones, hacer algunas valoraciones sobre estos temas. Por ejemplo, hay personas que hablan de la velocidad del servicio, de si no es todo lo veloz que quizás las personas esperan del servicio de Wi-Fi o incluso algunos
hacen cálculos a partir de lo que ustedes explicaron el martes y dicen, bueno, ¿cómo es posible si se conectan 200.000 personas y es 1 megabyte por persona y estamos hablando de 30 puntos en cada antena, que se diga que nada más se puede usar 600 megabytes en el ancho de banda? ¿Cuál es realmente lo que está ocurriendo? ¿Qué explicar de cómo ocurre el servicio y si los 600 megabytes de los que hablamos es el tope o es simplemente lo que hoy se está consumiendo? Buenas tardes, Randy. Buenas tardes a todos los televidentes y radio oyentes. Es exactamente, Randy, como decías, en los 600 megabits es la estadística del consumo diario actual. No significa que es lo que nosotros tenemos para brindar el servicio. De hecho, tenemos mucho más que esto, por eso es que estamos dimensionando nuevas áreas en todo el país y tenemos mucho ancho de banda definido para los nuevos proyectos. O sea, esto es lo que nuestro pueblo está alcanzando con su navegación. Que hay que recordar que explicaba Alegrada el otro día que lo que se está navegando hoy en la zona, por el Nauta y en la zona Wi-Fi es más que todo lo que el país tenía en el año 2013 con toda la infraestructura de las empresas, de la educación, de la salud, etcétera. Así mismo es. ¿Qué pasa? Que el cálculo, yo estuve viendo varios criterios de esto, el cálculo no es una suma aritmética sencilla. Realmente quien pone la tasa de transferencia, quien condiciona la tasa de transferencia, que es hasta 1 megabit, es el servicio que estás utilizando. O sea, si el usuario está accediendo a un servidor que le está prestando un servicio determinado y lo que está aquel servidor filtrando son 200K, el usuario puede llegar hasta 1 mega cuando use otro servicio o la suma de varios servicios, pero si está solamente en ese servicio... Si está, por ejemplo, con el IMO, que es lo más popular, está usando 200K aproximadamente. Y se pasa su hora con 200K. Por tanto, eso es un usuario que al final de la hora sí podía multiplicar aproximadamente 200 por 60 minutos y sacar ese cálculo, porque no se puede sacar por 1 mega porque no es una suma aritmética común. De hecho, es un poco más compleja que ni siquiera tenemos el tiempo para explicar todos esos detalles. Pero lo cierto es que lo que se está hablando es de hasta dónde se está llegando hoy. Hay más ancho de banda y por eso se pueden abrir estas 80 nuevas capacidades en todo el país de conexión Wi-Fi. Así mismo. En el caso de la velocidad y la desconexión que hablan muchas personas, algunos decían, bueno, no podemos lograr conectarnos bien. Veíamos el martes cuando abríamos el programa en la encuesta en la calle, que algunas personas decían, bueno, el principal problema que tenemos es que se nos cae muchas veces el servicio, y hablaba una persona acá de los famosos Connectify. ¿Qué responder sobre esos temas? Sí, tenemos que reiterar sobre este tema porque es un tema que realmente está creando una situación, es un fenómeno que está creando una situación. Justamente el martes mismo, cuando escuchamos esos criterios que se hablaron de 2 parques específicamente, en El Vedado y en Miramar, mandamos personal a revisar y se constató que había una serie de personas usando el Connectify y creando una interferencia considerable en el parque. Y es justamente eso la causa fundamental de las desconexiones de los usuarios. Es importante también que destaque el tema de los usuarios que han dicho muchas veces que el tiempo se le pierde. Creo que esto es porque ellos no están asociando la navegación en los sitios Wi-Fi públicos de los que estamos hablando hoy. Están asociando su navegación a el sistema, que es otra plataforma diferente que existen en algunos hoteles, una plataforma de hecho más vieja, menos segura, que sí, para desconectarte tú tienes que acceder a una página que con el URL es http://1.1.1.1, con los 2 backslash, por supuesto. O sea, 4 veces 1. Si no, es verdad que en esta plataforma aún, que estamos trabajando para migrarla y ponerla al mismo nivel de la plataforma que tenemos hoy con el pueblo, sucede esto. Pero en la plataforma que tenemos en todos los parques del país, no hay necesidad. Usted cierra el Wi-Fi y cerró. O simplemente se alejó del parque y el sistema detectó que usted dejó de tener actividad y por tanto cerró. No hay ningún gasto de tiempo. Es decir, en este minuto, para el mejor cerrado de su cuenta, es mejor conectarse en un parque que conectarse en un hotel, porque el hotel tendría que tener otras precauciones. Claro que muchas veces, al parecer, hay compañeros que no lo saben y les pasa esto, es decir, que pierden una parte de la cuenta. Ahora, hay también preguntas, Amada, y quiero reiterar este tema del Connectify, porque
se decía el otro día, puede parecer más ventajoso porque usted en vez de pagar 2 CUC paga uno solo, pero después cuando vas a la realidad consumes la hora y prácticamente no te conectas por todas estas dificultades. Pero además ustedes han detectado incluso la posibilidad de que esa conexión a través de Connectify pueda llevar a que le usurpen incluso su cuenta, ¿no? Sí, cómo no. Hay personas inescrupulosas realmente que están usando portales similares a los de Texas, con el mismo nombre de Texas, y entonces nuestros clientes llegan al parque, como están cerca de ellos y la señal con más potencia es ese, se conecta, ponen sus credenciales y sencillamente no se conectan porque no tiene nada detrás para conectarse. Pero esa persona se quedó con las credenciales. Normalmente las utilizan, las gastan revendiendo el servicio. Esa persona tarda mucho en darse cuenta de lo que sucedió y cuando logra darse cuenta ni siquiera sabe con quién reclamar porque para el sistema no pasó nada. Para el sistema se navegó con credenciales genuinas, lo único que lo hizo otra persona. Esa es una advertencia también muy importante para quienes van a hacer las conexiones en los parques de la zona Wi-Fi. Hay otra pregunta que me parece también muy interesante. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué la potencia de las antenas no es mayor, las que tenemos hoy puestas? ¿Por qué no se usan en vez de unidireccionales, multidireccionales para que llegue a más lugares y permita incluso que en casas en los alrededores o espacios cerrados en los alrededores también la gente pueda conectarse? Sí, Randy, esto fue un compromiso bien analizado a la hora de planear los sitios públicos. Sencillamente, previmos lo que sucedió. El pueblo tenía mucha necesidad y sed de Internet. Si ampliábamos la irradiación de la señal, iluminamos sectores más grandes, sencillamente íbamos a tener más personas intentando entrar al sistema. Menos calidad de servicio. Menos calidad de servicio. Yeah. O sea, para nosotros la solución es seguir abriendo áreas, que es lo que la empresa tiene definido, manteniendo la calidad de servicio. Nosotros te debemos iluminar la mayor cantidad de áreas de nuestras ciudades, pero con nuevos sitios. No a un sitio darle mucha área porque estamos perdiendo calidad de servicio y entonces los usuarios sí lo van a percibir y no es para nada bueno. Gracias, Samara. Este viernes, en la Mesa Redonda, Marta Rojas y Jorge Berlanga en Historias de Vida. La periodista y escritora Marta Rojas, heroína nacional del trabajo y Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, y el investigador Jorge Berlanga, multipremiado por el Everprot P, medicamento único de su tipo en el ámbito mundial que cambia los paradigmas en el manejo de las úlceras del pie diabético, son los invitados de la Mesa Redonda Historias de Vida, que este viernes, desde las 7 pasado meridiano, transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba, y que el canal educativo retransmitirá al cierre. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Si la memoria le falla o nunca ha ido a la mar, quizás no reconozca este sitio. Lo que antes fuera una antigua fábrica de textiles es hoy un moderno complejo cultural. Somos personas que estamos bastante distantes de la capital, o sea, de La Habana, y ahí es donde estaba la principal oferta recreativa. Tenemos un restaurante, tenemos una soda, tenemos una cafetería Paradito, tenemos un café literario. Pero el asombro no acaba para los que por primera vez asisten a este centro. Y es que en compañía de un buen café o a la espera de un helado, se puede acceder a la Wi-Fi. No tienen que trasladarse por lo menos para La Habana, y ya aquí por lo menos entonces está más familiar, muchas personas que viven por aquí en esta ciudad, porque esto es una ciudad, y aquí se conectan. Y ha sido muy feliz esto ha sido buenísimo. La opción partió de una solicitud de la propia entidad, es decir, de Arte. Ellos querían integrar este servicio, es decir, el servicio de Internet al centro como tal. Podrás apreciar que existe, por ejemplo, el acceso, la posibilidad de que las personas que estén dentro del lugar en la instalación desde que abre sus puertas puedan acceder al servicio en el café literario, existe en el restaurante, en la cafetería. Inclusive en este espacio que es abierto también, bueno, tienen la posibilidad de acceder. No solamente del Wi-Fi, sino que estamos sentados, estamos en un área techada, tenemos la oferta de gastronomía, el café literario, los niños están en el parque infantil, o sea, una oferta única que yo creo que ha sido algo muy positivo para el pueblo de la Habana del Este. A pesar de la demanda que ha suscitado el servicio en este lugar, no existe un punto de venta de tarjetas, un elemento que según comentan tendrá pronta solución.
Ya se está por parte de la empresa con el centro tramitando, bueno, una especie de contrato, por así decirlo, donde va a dar la posibilidad que dentro de la misma instalación ellos puedan vender las tarjetas para mejor y más facilidad para todas las personas que quieran acceder al servicio y conectarse. Extender experiencias como estas es un objetivo de TEXA, en pos de garantizar un mejor servicio, mucho más cómodo y eficiente. Existen otros proyectos que están relacionados inmediatamente casi con lo que es el Pabellón Cuba, el balneario universitario, el Castillito, y así poco a poco integrar no solo en el ámbito cultural, sino también recreativo, y donde los jóvenes más o menos también puedan asistir. Alamar no será la misma de ahora en adelante, cuando al caminar por sus calles se pueda ir conectados y en Guayabera. Adolfo Ley y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un nuevo y buen espacio cultural acá en La Habana, especialmente en Alamar, y que también está conectado. Una muestra también de lo que se puede hacer y lo que se está haciendo en función de mejorar el acceso de nuestro pueblo, especialmente de los jóvenes que van mucho a estos lugares, a la conexión de datos en el país. Tenemos ya lista el segundo bloque de llamadas, no pudimos tener el primero, pero el segundo sí lo tenemos listo. Así que yo les propongo que escuchemos algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar a través de la línea telefónica el pasado martes durante la hora de programa, y después vamos de nuevo con Aixaibia. Bueno, le habla Manuel Concepción de la Lisa. Lo que queremos conocer es si hay en perspectivas inmediatas o a largo plazo o a mediano plazo en cuanto a la comunicación de la Infome de Internet a las casas particulares de los ciudadanos en general. Muchas gracias. Mi nombre es Tomás Fernández López, vivo en Santa Clara, Villa Clara. Mi pregunta es relacionada con, me gustaría saber a qué frecuencia va a transmitir la red 3G que está en futuro. Y también, bueno, la 4G si se conoce. Mi nombre es Reinaldo Guerra Pérez, soy de la ciudad de Camagüey. Mi pregunta es que si está en proyecto por TEXA en las conexiones de internet lo que tienen cuenta de ENEC por modem, que si no se está en proyecto ponerle ADSL. Gracias. Leudis Brux Zamora, municipio Playa, reparto Barbosa, agente de telecomunicaciones. Mi preocupación es con las tarjetas Nauta de recarga. A mí vienen a comprarme, pero muchas de las personas no les gusta la tarjeta Nauta de recarga, dicen que le cuesta más trabajo conectarse con las mismas. Ya esa es mi preocupación. Hasta luego. Bueno, son algunas de las interrogantes que ustedes nos hicieron llegar, otras las tiene Aixaibia en este segundo momento de Internet en nuestra mesa redonda. Efectivamente, ahora vengo con los correos de Damián. Dice Damián, ¿por qué no se puede implementar el acceso a través de la Internet a la intranet nuestra, pero con un precio diferenciado de navegación? En la intranet existen importantes sitios para la información, las noticias, el estudio y el intercambio. Otro correo de Leandro Rojas. Dice, ¿por qué no se amplía el ancho de banda de las universidades y benefician a los centros universitarios adjuntos a las casas de altos estudios? Cubano Optimista viene desde Internet y dice, quisiera saber en qué nivel está la prueba para llevar Internet a los hogares en La Habana. ¿Qué resultados está dando? Dice este cubano. Yaismil Galano dice, ¿se ha pensado en la posibilidad de brindar Internet a través de la telefonía móvil por 3G o 4G? En este caso pienso que la que tendríamos más accesible es las 3G. Pienso que el costo sería menos y la infraestructura tecnológica está creada, porque hay cobertura de señal en casi todos los rincones de nuestro país. Julio Rivero dice, quisiera hacer una pequeña sugerencia. En lugar de gastar tanto dinero en crear toda una infraestructura para la conexión por cable, ¿por qué no simplemente mejoran la transferencia de información por datos a 3G? Que les será más factible, menos costosa y más reconocida por la población cubana. Wilfredo Toledo pregunta, ¿por qué razón no se usa el saldo del celular para conectarse en Nauta? Si es dinero de igual valor, existen programas informáticos que pueden potenciar esta solución, evitando la compra de tarjetas por el usuario. Dice Tomás, y aprovecho para decir que estamos incorporando los comentarios que aparecen en el anuncio de la mesa redonda en Granma Digital. Dice Tomás,
en Granma Digital. Al aumentar los servicios que presta ETEXA como proveedor de servicios de comunicaciones, se hace necesario agilizar los trámites en las oficinas comerciales de ETEXA, para lo cual urge rediseñar la atención al público en dichas entidades. Y dice Tomás, se trata, por ejemplo, de habilitar ventanillas funcionales para el pago del teléfono, en el caso de los trámites agilizarlo, automatizarlo y optimizar el tiempo de los mismos, y que también la parte de compra-venta en la tienda esté aislada al resto de las funciones. Hasta aquí, Randy, las inquietudes y que los panelistas contesten. Gracias, Aixa. Bueno, varios temas, otros los tengo por acá, son hojas y hojas de opiniones que hemos recibido, son cientos y cientos de opiniones y por supuesto junto a estas iré incorporando algunas que están dentro de las muchas que recibimos. Hay opiniones, Legras, del tema de la ampliación de los servicios a las instituciones. Recibimos de maestros, de médicos, de enfermeros, hablando de el servicio, cómo se seguirá ampliando, y también de empresas que hablan de la posibilidad de salir de la conexión por módem a pasar ellos también a mejores conexiones a nivel institucional. Bueno, sobre esos temas, como expliqué en la mesa anterior, ETEXA tenía 6 programas de trabajo en los que venía trabajando, valga la redundancia, para poder potenciar e impulsar el uso de las tecnologías de la información en el desarrollo de nuestro país. Una de ellas, por supuesto, es la conectividad de las entidades, las cuales el año pasado fue un trabajo bastante arduo de nosotros, en tratar de buscar la planificación que nos permita a nosotros, en un periodo de más largo plazo, quizás 5 años, poder ir ejecutando el proceso inversionista que nos permita ir satisfaciendo esas necesidades. Porque realmente la situación, si no se hace una buena planificación, muchas inversiones esto llevan obras civiles, lleva demasiados recursos, a veces áridos, cemento, quizás, además de los recursos de telecomunicaciones y la fuerza de trabajo que nos permita complementar los objetivos. Es decir, uno de los ejemplos del año pasado, como expliqué, fue la tarea de Infomé. Es decir, Infomé le hicimos interconectamos más de ciento y tantas entidades en todo el país, ampliamos la conexión del nodo central en 2 ocasiones, tuvimos que invertir y reconfigurar la red de Infomé para poder permitir su incremento. Tanto pasa, es decir, el tema de las universidades también, las universidades médicas, en las cuales también trabajamos con Infomé para ir aumentando la capacidad en cada uno de ellos de poder ofrecer este tipo de servicios. El caso de las y además llegaron hasta 40.000 cuentas individuales de médicos y profesionales de la salud. Exacto, es decir, a partir de todo este incremento, Infomé, con el objetivo de los servicios que ellos prestan a sus usuarios internos, posibilitaron el incremento del acceso a Internet a 40.000 profesionales de la salud, en las cuales solo tenían correo electrónico, y le permitieron utilizar también la navegación en este sentido. El caso de las universidades también es algo típico. Nosotros el año pasado, como expliqué, terminamos de conectar por fibra óptica todas las universidades del país, y además incluyendo esto el proceso de integración universitaria. Sí, eso fue un paso intermedio que también nos ocupó en poder, a partir de la integración universitaria en una sola universidad por cada provincia, cómo esa universidad se integraba de manera tecnológica, digamos, ¿no?, para que todos los estudiantes pudieran disfrutar de las mismas facilidades internas y además integrarse a la red universitaria. Es decir, eso fue un trabajo bastante fuerte. Me parece que en la red que se llama REUNIC, es decir, el nodo central, que es el nodo interconecta a toda esta universidad. Nos quedaron pendientes el Instituto Superior de Diseño y el ISTEC en La Habana y el Instituto Minero Metalúrgico de Moa. Son las 3 entidades del MES que nos quedaron. Estas dos, las 2 primeras que están en La Habana, ubicadas en La Habana, las concluimos en el primer trimestre de este año y hoy están conectadas a la fibra óptica. Nos queda todavía el Instituto Minero Metalúrgico de Moa, que debe salir en el primer semestre debido a una inducción de una inversión que está realizando ETEXA en Moa, que de alguna manera se va a solucionar el problema del Instituto Metalúrgico. Es decir, hay un tema fuerte de trabajo con las instituciones, en la planificación, en tocar los lugares, en ver los recursos que lleva cada cosa para poder hacer este tipo de proceso. Ustedes explicaron el martes algunos detalles, pero creo que también es bueno volver a un tema que sin duda es de los que más preocupa a las personas, y es el tema de la conexión en las casas de la Internet. Hay
preguntas sobre el proyecto de La Habana Vieja. Hay quienes dicen, bueno, si eso comenzó y en qué consejos populares de La Habana Vieja va a ser ese proyecto que se está haciendo en ese lugar y, por supuesto, cuáles son las perspectivas, vuelven a preguntar, del tema de la conexión a domicilio. Bueno, el proyecto de La Habana Vieja está en ejecución, está en, vamos a decir, en proceso de evaluación y ejecución. Es decir, ¿está comenzando? Correcto. Es decir, es un proceso que, es un proyecto que hay que adquirir la tecnología. Es decir, algunos decían que es un que por qué decíamos piloto, no es un piloto, es decir, realmente es ganar experiencia por parte de los técnicos de nosotros, capacitar a los técnicos, cómo vamos a ofrecer el servicio de instalación, de provisión de servicio, cómo vamos a realizar el servicio postventa, cómo el usuario, qué tipo de servicio va a utilizar más el usuario, cómo tengo que configurar la red para que esos servicios fluyan de manera coherente y que tengan la calidad. Ese es lo que hablamos de ganar experticia en este sentido. Y bueno, por supuesto, a veces utilizamos la palabra piloto, pero realmente es ganar experiencia de cómo ofrecer el servicio. ¿En qué zona de La Habana Vieja será? Es decir, estamos hablando de la zona aledaña a la Loja del Comercio, donde vamos a utilizar casas e instituciones que nos permitan a nosotros hacer una evaluación integral de este tipo de tecnología. La tecnología más bien se conoce como FTTX por sus siglas en inglés, pero es más bien llegar hasta lo más cerca posible del usuario o la edificación con fibra óptica, cosa que los tramos de interconexión entre el usuario y ese punto de interconexión de la fibra óptica sea lo mínimo posible, para que el usuario pueda disfrutar de estabilidad, calidad de servicio, seguridad del servicio en ese sentido. Ese es podríamos decir, un camino que se abre para el tema de la conexión entonces en las casas. Correcto, es decir, es una de las vías, no es la única vía para poder llegar a la casa, pero es una de las vías que estamos evaluando y que, decíamos, nos permite a nosotros evaluar cuánto nos cuesta para tantos usuarios, cuánto será para tanto, es decir, integrar la telefonía, es decir, son todos estos procesos que no es a partir de la propia convergencia que existe en esta tecnología, ¿no? Que también estamos viviendo esos cambios y que realmente tenemos que apoyarlo y no insertarlo en este proceso para poder satisfacer a las personas. O sea, es el primer paso para el inicio de la conexión a las viviendas, que es el futuro de este propósito, está entre los programas que ustedes tienen priorizados. Correcto. Ahora, hay personas que opinan, bueno, el tema de las casas parece un poco más complejo por ese tema de la fibra óptica, la última milla, etcétera, etcétera. Pero plantean que para ellos es mucho más viable y mucho más rápido la conexión a través de los móviles y la famosa conexión a través de la 3G. Y plantean, bueno, vamos a tener 3G, ¿en qué frecuencia va a ser? ¿Qué perspectivas tenemos con el tema de los datos móviles? Bueno, a ver, realmente la tecnología 3G, como algunos decían que si la estructura está implementada, no, la estamos implementando. Las parábolas que hay en el país son de 2G. Exacto, entonces hemos tenido que ir cambiando, insertando nuevos puntos de radiobases con estas tecnologías y lo más importante, cómo interconectar esas radiobases con la red o con el nodo central de la red móvil. Es decir, le explicaba que en el proceso anterior o con la tecnología 2G solamente necesitábamos 2 o 4 megabits para poder evacuar el tráfico que generaba esa radiobase. Aquí estamos hablando de 50 megabits para poder garantizar una navegación con calidad, estabilidad y seguridad del usuario. Entonces, tienes que prepararte para ese tipo de contingencia y para ese tipo de comportamiento del usuario. Estamos hablando de la banda fundamentalmente de 900 y 2100, fundamentalmente. El despliegue de la red 3G, como expliqué también, está hoy disponible para usuarios itinerantes o los conocidos como roaming, que vienen de redes de otros países. Si estamos hablando de los turistas, por supuesto no podemos ampliar el servicio para todos porque no tenemos capacidad de respuesta para masificar el servicio a los 3,3 millones de usuarios que tenemos en la red móvil. Entonces eso tiene que ser un proceso paulatino y escalonado a la medida que tengamos condiciones. Por supuesto no vamos a poder abrir el servicio de manera masiva en todos los lugares. A veces en algunos lugares no va a haber 3G, sino va a haber la tecnología 2G, o a partir de la distancia que tenga también el usuario de la radiobase. Eso va a implicar también inversiones en el área de la móvil, ¿no? No solo en las parábolas, sino también en toda la infraestructura de la móvil, ¿no? Sí, hemos tenido que cambiar, diseñar una nueva red para que responda a este tipo de procesos. Y que por supuesto hemos tenido que reinvertir
en el corazón de esa red móvil, en la red de acceso de esa red móvil, en los servidores que controlan todas las plataformas de esa red móvil, de los paquetes que vamos a crear por los usuarios. Es decir, todo se ha tenido que prácticamente que hacer nuevo. Entonces, eso nos implica tiempo, nos implica dinero, es decir, nos implica economía, financiamiento, en moneda libremente convertible, cosa que tenemos que ir de manera escalonada, las dos cosas parejas para poder cumplir los pagos, los compromisos, después con los proveedores, poder explotar la tecnología. Sí, son diferentes aspectos que tenemos en cuenta para ese desarrollo. Pero sé que hay un grupo multidisciplinario de Texas trabajando en ese tema y parece un objetivo bastante de más corto plazo quizás que la propia conexión a la vivienda, ¿no? Es posible. Quería acotar otra cosa también, es decir, nosotros hemos ido de la masificación de servicios o de los lugares públicos, es decir, o de mayor capacidad de personas para que pueda consumir, a ir de manera individual después a ir, vamos a decir, de mayor cantidad de personas a después de manera individual que cada persona consuma sus servicios. ¿De los servicios públicos a los servicios individuales? Correcto, es decir, de esa forma, de los servicios públicos a los servicios individuales, de manera escalonada, para ir satisfaciendo las necesidades de las personas. Hay también algunas quejas, algunas opiniones, Lázaro, con el tema de la recarga. Tú hablabas el martes de la ventaja que tenía la cuenta permanente, la recarga que se podía hacer de la cuenta permanente. Escuchábamos a una gente de telecomunicaciones, escuchábamos otras opiniones que hablaban de que no les gusta tanto la tarjeta que tiene hoy la recarga, que a veces pasan trabajo para utilizarla. ¿Qué consejos dar sobre ese tema? ¿Qué se está haciendo sobre ese tema? Bueno, bien, Randy. Bueno, para realizar la recarga es necesario explicar que tienes que estar en una zona Wi-Fi o en la sala de navegación para acceder al portal de usuario, portal que se accede de forma gratuita. Lo que pasa que el usuario, para llegar a la facilidad de recargar en ese mismo portal, pasa por diferentes pasos. Por lo tanto, les resulta demasiado engorroso para ellos llegar a realizar la recarga. De ahí es donde vienen las quejas. Podemos informar que la empresa está trabajando fuerte en la implementación de una nueva aplicación informática sobre el sistema operativo Android, es decir, sobre aquellos dispositivos que tienen este sistema operativo, para de una forma segura, porque hay que garantizar la seguridad, hay que proteger el usuario y la contraseña de este cliente, podamos acceder de forma rápida a esta recarga. Esa es una de las principales acciones que vamos a realizar lo más pronto posible y así evitar la queja, porque es muy necesario el uso del bono y ahí lo explicamos todas las ventajas de estas cuentas permanentes. Hay muchas opiniones, yo creo que también entre las muchas que ustedes se llevan, y sé que ya han estado analizando varias con la dirección de Texas y los compañeros que han estado participando con nosotros, hay varias sugerencias, incluso de agentes de telecomunicaciones que dicen, bueno, ¿por qué nosotros no actuar en los parques donde están esas personas en vez de los que revendedores, de los ilegales que están en esos lugares? Es decir, buscar soluciones que también ayuden a que sea más factible el servicio para las personas, que sea más cercano y legal ese servicio para las personas. Hay también varias interrogantes, Legrand, que preguntan sobre la posibilidad de que haya un acceso más barato a la intranet. Algunos dicen, bueno, en la intranet también hay cosas muy valiosas, hay mucha información, ¿por qué no dar un servicio diferenciado con la intranet? ¿Existe o no existe ese servicio? Y a eso añadiría una opinión que leía por acá de unas personas que decían, bueno, si ya en la mayoría de nuestros servicios comerciales se puede adquirir productos tanto en CUP como en CUC, ¿por qué Texas aún no brinda servicios que puedan ser, bueno, usted paga la conversión y en vez de pagar un CUC paga, o los dos CUC que vale la hora, paga 50 pesos por ese servicio? Bueno, sí, quería explicar que nosotros cuando aperturamos o ampliamos, la capacidad de servicio en el 4 de junio del 2013, uno de los servicios que están en la cartera de negocio, es el servicio de navegación nacional. El servicio de navegación nacional tiene un costo de 60 centavos de CUC por hora y está disponible en toda la red nacional. Si vale menos de la mitad de los dos servicios. Es decir, puede utilizarse en la sala de navegación y en las redes Wi-Fi. Es decir, eso es disponible hoy desde esos dos lugares y puede utilizarse sin ningún tipo de problema. ¿Y hay personas que lo están utilizando? ¿Cómo creo que es muy pocas personas. Es decir, no digamos que la cifra no es significativa. Quizás a lo mejor un tema también de falta de conocimiento, de falta de información de nosotros mismos hacia los clientes, pero no es un servicio muy demandado en este sentido. Ese le permitiría con 60 centavos durante una hora tener acceso
a los medios de prensa cubanos, al Correo Nacional, es decir, a toda la información todo lo que sea que punto está, .cu. toda la información que esté en .cu. Eso está disponible desde los primeros días. Si nosotros aperturamos con el servicio de Internet, con el servicio de correo separado del servicio de navegación y el servicio de navegación nacional. Esos tres servicios están disponibles en la red desde el primer momento sin ningún tipo de problemática en este aspecto. Bueno, es bueno tener esa información también para quienes preguntaban sobre ese tema. Sí existe y tiene un precio diferenciado que es menos de la mitad del precio que tiene el otro. Ahora, ¿por qué no pueden las personas pagar en CUP? Bueno, a ver, ETEXA tiene servicios en moneda nacional y en CUC. Desde sus inicios, la empresa, a diferencia de otras empresas del país, tenía esa diferenciación y la ha estado cumpliendo hasta este momento. Es decir, la empresa, a partir del proceso de unificación monetaria, está trabajando ahora en integrar esos sistemas y permitir la conversión o el pago por conversión de los servicios que hoy cobran en CUC en moneda nacional. Eso es un proceso que está llevando la empresa en este sentido para poder integrar los sistemas, como los sistemas. Eso de conjunto con el banco, ¿no? Claro. Es decir, a partir de la propia indicación que ha ido dando el sistema bancario del país de cómo ir manejando este proceso de integración en la moneda nacional. Entonces, eso es uno de los puntos importantes también en que ETEXA se está moviendo para poder facilitar el pago de los usuarios. Sino solamente permitir el pago en CUC, que hoy lo tiene, por ejemplo, para adquirir los móviles, después que estén todos estos procesos que se está llevando, se permitiría también el pago en la moneda nacional por la conversión del valor en CUC. Hay también otra pregunta, Alegra, que me parece muy interesante, y es que a raíz de informaciones y desinformaciones recientes que han estado saliendo en muchas opiniones de las personas, bueno, en el proyecto de La Habana Vieja se hablaba de asociación quizás con una empresa de otro país para comenzar ese servicio, se hablaba de algunos proyectos que se han abierto con empresas, en este caso como Google, y las personas dicen, bueno, ETEXA se asociará a empresas extranjeras para ampliar los servicios de conectividad en el país. ¿Qué de real hay de ofertas concretas sobre el tema de la conectividad con empresas extranjeras? Bueno, a ver, nosotros la tecnología tenemos que adquirirla en el exterior. Necesariamente, es decir, no hay nada que se produzca aquí en ese sentido y por lo tanto nos hemos tenido que asociar a la adquisición de esta tecnología con proveedores extranjeros. Nunca hemos contado la posibilidad de adquirir tecnología norteamericana, puesto siempre se nos fue vetado. Hemos analizado y nuestra estrategia nunca ha tenido ese contar, porque realmente no es adquirir la tecnología, es después cómo tú sostienes esa tecnología, cómo la soportas en el tiempo, cómo la mantienes. Es decir, te creas un compromiso que después no es comprarla y ya. Es decir, en estas tecnologías los sistemas se upgradean, se cambian, se actualizan constantemente y eso es un proceso que no puedes olvidar en la adquisición de cualquier equipamiento de este tema. Y hasta hoy ustedes en productos que tuvieran incluso hasta un 10% de presencia norteamericana no podían adquirir ninguno. Quería caer en eso. Independientemente que nosotros nos asociamos con empresas que no eran norteamericanas, nos estaba vetado adquirir tecnologías cuyo producto fuera mayor del 10% de productos norteamericanos. Es decir, un proveedor de un país X, si su equipamiento sobrepasaba el 10% de productos norteamericanos, no se nos permite vender. Y eso hoy existe todavía, es decir, eso no se ha cambiado. Nosotros hemos conversado con muchas compañías norteamericanas en este sentido y en el proyecto participamos de alguna manera en el proyecto de Cacho, el cual Cacho está vinculando el arte con la tecnología. Y nosotros lo que hicimos fue simplemente proveer la conectividad a Cacho que requería para esa vinculación del arte con la tecnología digital. ¿Qué le proveía Google? Es decir, Google no intervino en ningún proceso de telecomunicaciones de Cacho. Es decir, todo fue asumido por nosotros y ese proceso funciona. Nosotros no tenemos Google es un proveedor de contenidos digitales en la red. No es un proveedor de telecomunicaciones. Ni siquiera es un proveedor de tránsito de Internet. Es decir, ellos adquieren tecnología, tienen otras cosas, no producen tecnología. Es decir, por lo tanto, Google es un proveedor de contenido. No lo tenemos como un proveedor de tecnología ni de servicios de telecomunicación. Son aspectos que nosotros hemos visto, hemos analizado
y lo hemos tenido en cuenta en lo que le toca tener en cuenta. Y eso, por supuesto, está muy asociado a que cualquier vinculación a entidades extranjeras pasa por el respeto a la soberanía de los proyectos de desarrollo que tiene el país. Claro, es decir, la soberanía es un aspecto fundamental en todos los países y sobre todo en esta tecnología de la información y las comunicaciones. Bueno, gracias, Legrá, por esta información también al final de nuestra mesa redonda. Son algunos de los temas que ustedes nos pusieron sobre la mesa a partir de sus comentarios, de sus opiniones telefónicas. Hay muchas más, el tiempo realmente no alcanza, pero creo que tratamos de abordar los temas más importantes de todo lo que ustedes nos pusieron. Les propongo también que se lean los que tienen acceso a la web y todos los que tienen Nauta, que nos escribieron bastante hoy, los comentarios que están en la mesa redonda, en el sitio de la mesa redonda y en el sitio de Cuba Debate, que son más de 400, casi 500 comentarios que hay, y hay varias respuestas de los compañeros de Texas sobre algunos de los temas de interés, y también ellos pues tienen algunos de sus correos electrónicos que ustedes nos han enviado para que se comuniquen con ustedes, o números telefónicos que estarán dándoles respuestas concretas a algunos casos específicos que también recibimos. Le agradezco muchísimo a los compañeros de Texas haber estado con nosotros en estas 2 jornadas. Espero que no sea la última vez. Por supuesto, el mundo de las telecomunicaciones es cambiante, los servicios aparecen nuevos y nosotros tendremos, por supuesto, que darle información a nuestro pueblo en ese sentido. Así que le agradezco esta nueva oportunidad y a ustedes los invito a que estén mañana con nosotros en Historias de Vida, pues con 2 héroes del trabajo, con 2 personas que sin duda reflejan los valores de los trabajadores y de los intelectuales cubanos. Mañana en la mesa redonda nos vemos de nuevo. Muy buenas noches.